definir qué es el dolor. Y para ello vamos a utilizar la definición que dan las sociedades internacionales sobre dolor. Ellos lo definen como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño físico real o potencial y que es vivida como tal. Por lo tanto, es un estado subjetivo que puede aparecer sin daño en el tejido y es un estado psicológico en sí. Con esta definición ya nos da a entender un poco la complejidad del terreno en el que estamos entrando, ya que no es como una fractura que te rompes un brazo, te haces una radiografía y se ve en la radiografía. No, estamos hablando de emociones, estamos hablando de neuronas, de estímulos eléctricos, que son conceptos intangibles y que es difícil de poderlo visualizar físicamente. El dolor es desagradable en sí, por definición, porque el dolor es un sistema de alarma, es un sistema de alerta que te salva la vida. Cuando a ti te duele algo, tu cerebro se pone en alerta y dice, hay que hacer algo. Entonces pone en marcha una serie de mecanismos para que este dolor desaparezca. Por ejemplo, te duele la barriga, vas al médico, tienes apendicitis, te operan y te salvan. Si tú no tuvieras dolor, no notarías al no notar dolor no irías al médico, la apendicitis se perforaría y tú te morirías. Por lo tanto, el dolor es algo normal y es algo que la evolución ha hecho, que nos ha salvado durante todos estos años. El problema es cuando el dolor, en vez de ser agudo, pasa a cronificarse y se cronifica. Aquí ya entramos en una patología, en una enfermedad. Cuando este sistema de alerta recibe estímulos dolorosos durante mucho tiempo, ¿qué hace el cerebro? Dice, no lo estamos solucionando, hay que poner más energía y tengo que llevar todo el ejército para poder librar esta batalla. Y entonces se producen toda una serie de cambios en todo el sistema del dolor que potencia todavía más este dolor. Por ejemplo, a nivel periférico vemos que en algunos casos, por ejemplo, aumentan los receptores del dolor. Hay más nociceptores. Entonces, una biopsia de piel en una paciente con fibromialgia, hay algunos casos que hay más receptores al dolor. Luego también son receptores más sensibles, porque quizá antes necesitaban un estímulo 10 para emitir una señal eléctrica y ahora quizá con un estímulo 1 ya saltan. Esto es lo que llamamos, por ejemplo, la hiperalgesia, que es que un dolor debería doler algo normal, pero en pacientes sensibilizados este dolor se potencia muchísimo más. Luego también vemos a nivel de la médula espinal, que la médula espinal es el conducto que lleva los estímulos entre la periferia y el director de orquesta, que es el cerebro. Esta médula amplifica también el dolor. A ella le llega un estímulo 1, pero como le ha llegado un estímulo 1 durante 10 años, manda 10 estímulos arriba, porque dice, ¿qué está pasando? Sigue doliendo, ¿por qué no estamos solucionando el problema? Y no solo eso, sino que a ella le llega un estímulo del útero, pero como le llega tanto tiempo el mismo estímulo, dice, bueno, pues quizá el problema está en otros sitios, ¿no? Entonces también interpreta como que duele la vejiga, que duele el recto, que duelen los músculos, que duele el hueso, es decir, el dolor se va como difuminando. Y luego está el cerebro, que el cerebro tiene sus áreas para gestión del dolor y en el caso del dolor crónico estas áreas se potencian, es decir, se hacen más fuertes, potencia la actividad de las neuronas de esas áreas para intentar solucionar el problema, pero esto es contraproducente, porque lo que le pasa es lo mismo, ¿no? Que reacciona demasiado rápido a este dolor. Entonces tenemos esos fenómenos de hiperalgesia y también fenómenos de alodinia, que la alodinia es que a ti te tocan, para mí esto es una caricia, pues quizá a alguien con dolor, cuando le pasan aquí por la mano, le duele. Esto es cuando un estímulo que no es doloroso les duele. Entonces, bueno, es complejo porque, como hemos visto, hay cambios estructurales, tanto en el cerebro como en la médula, como en la periferia. Consideramos un dolor crónico, un dolor de más de 6 meses, más o menos, de evolución, y consideramos que es pélvico, bueno, pues cuando está localizado en la pelvis, tanto sea en la musculatura, como en los huesos, como en los órganos, pero siempre tiene que estar en la región pélvica. Yo creo que básicamente por 2 motivos. Uno, porque es una enfermedad que lamentablemente mal conocida todavía y por tanto son pacientes que tardan muchos años en ser diagnosticadas. Entonces, un poco volviendo, ¿no?, a la definición de dolor crónico, si una paciente está 10 años con dolor agudo y una regla dolorosa cada mes o incluso ya dolor más generalizado,
se provocan ya todos los cambios de cronificación del dolor y entonces por eso es más frecuente tener dolor pélvico crónico en pacientes con endometriosis. Y luego también por el propio mecanismo de acción de la enfermedad. La endometriosis ya se ha visto que provoca una inflamación en los tejidos en los que está. ¿Y qué es una inflamación? Pues una inflamación es que se generan todo de moléculas que son oxidantes y que irritan todos los nervios, con lo que a nivel local estos nervios también están irritados durante más tiempo. Por eso la tasa de dolor pélvico crónico en estas mujeres es más elevada. El dolor pélvico y el dolor crónico en general se diagnostica por criterios clínicos. ¿Por qué? Pues por un poco lo que hemos dicho, ¿no? El tejido se cura. Por lo tanto, todas las pruebas diagnósticas que se basen en analizar un tejido, no habrá nada. Es decir, tú tienes una endometriosis, te operan, ya no hay endometriosis, pero sigue el dolor. Por eso en la resonancia no sale nada porque este dolor ya no viene por el posible nódulo que hubiese habido allí. Lo que queda es la secuela de la endometriosis, que es toda la alteración del sistema somatosensorial. Entonces es básicamente por clínica. Ahora en el Congreso Mundial de Dolor Pélvico que se hizo en Aix-en-Provence, en el europeo, se reunieron todo un grupo de expertos a nivel mundial, que había de todas las especialidades, y definieron una serie de criterios para identificar a las pacientes con criterios de hipersensibilización pélvica. Y entonces, si la paciente cumple una serie de estos criterios, en principio se puede pensar pues, que ya su dolor es más ya debido más a una hipersensibilización que no a un dolor más agudo o más provocado por alguna lesión. Es decir, si una paciente viene a la consulta, ha tenido una endometriosis muy grave y te dice que cuando orina le duele la vejiga solo cuando se llena, supongamos que no ha tenido ninguna cirugía en vejiga, y que cuando la vejiga se llena le duele y cuando orina está mejor, y que orina 20 veces al día y se levanta 9 veces por la noche. Cuando va de vientre le duele mucho, no puede mantener relaciones porque le duelen los huesos, la pelvis, le duelen los músculos. Encima empieza a tener migrañas que no había tenido nunca. Le duele la articulación, la temporomandibular, tiene piernas inquietas, alterna restreñimiento y diarrea. Todo esto son signos que todos juntos, es decir, si a ti solo te pasa una cosa, pues habrá que estudiar eso. Pero si lo tienes un poquito como todo y todas las pruebas diagnósticas son negativas, porque esto es muy importante, tú no puedes etiquetar a un paciente de dolor crónico sin antes ver que no hay nada detrás. Es decir, no se nos puede pasar un cáncer o no se nos puede pasar nada que tenga un tratamiento más etiológico, más dirigido. Pero si todo es negativo y esta paciente sigue con esta sintomatología, pues lo que tenemos que valorar es que realmente ya hay una hipersensibilización y por tanto hay que tratar todos estos síntomas y no tratarlos como por separado. Este es un error del urólogo, el ginecólogo, no, porque todos están relacionados, con lo que hay que tratarlos desde un mismo punto y dirigido a hacer un tratamiento integral del paciente. El tratamiento de la endometriosis es fundamental, evidentemente, terapia hormonal y luego más o menos cirugía, bueno, todo lo que esté validado para la endometriosis. Y luego, cuando con esto no es suficiente y el paciente sigue con dolor, ya nos tenemos que plantear pues que quizá ya ha habido más una cronificación. Para empezar, fármacos, por ejemplo, los fármacos de primer nivel tipo ibuprofeno y paracetamol no son efectivos. Y ya estamos hablando de fármacos que afectan al sistema nervioso, porque en el fondo es un poco lo que él también está enfermo, ¿no? Como por ejemplo fármacos antiepilépticos, que lo que hacen es disminuir toda la hiperexcitación de este sistema, o incluso fármacos antidepresivos, como la duloxetina, que lo que hacen es potenciar las vías inhibitorias que tiene el cerebro para el dolor. Es decir, no hay que olvidar que el cerebro es el director de orquesta, él manda, y el dolor está en el cerebro en el sentido de que él decide qué duele, cuándo duele y cómo duele. Es decir, tú te rompes un brazo y viene un león, y el cerebro activa todos sus mecanismos de inhibición del dolor porque hay que correr, porque si no se te come el león. En cambio, tú te rompes un brazo y vas al trabajo y estos mecanismos no se activan para nada. Es decir, bueno, pues tenemos que intentar potenciar estas vías y hacer que el cerebro juegue un poco a nuestro favor, ¿no?
Luego también la musculatura, es muy importante porque en pacientes con dolor crónico la musculatura les duele. Les duele, uno, o porque es un reflejo de toda esta hipersensibilización, o dos, porque realmente el dolor que provoca contractura. Cuando te duele algo te contraes, ¿no? Pues esta musculatura a lo largo del tiempo de estar todo el día en tensión, pues se acaba contracturando y acaba doliendo. Es lo que llamamos un síndrome miofascial, que seguro que habéis oído hablar. Síndrome miofascial es dolor muscular, no es contractura. Puede estar asociado, pero puede que no lo esté, ¿vale? Simplemente dolor. ¿Cómo se trata? Por ejemplo, con infiltraciones de anestésicos locales, porque lo que hacemos es un poco romper el ciclo del dolor y hacer que el cerebro deje de recibir estímulos de que ese músculo duela. La fisioterapia también es muy importante. Y luego ya como más tratamientos más complejos son los que hacen las clínicas del dolor, tipo pues, neuroestimulación, bloqueos de las vías aferentes y eferentes del dolor. Bueno, estos ya son tratamientos también que evidentemente sirven. Yo creo que, más que alternativa, yo creo que es fundamental explicar al paciente y cogerte tus minutos de tranquilidad con el paciente sin nadie allí entrando y saliendo de la consulta y explicarles por qué tienen dolor. Porque son pacientes que están desesperados, porque llevan muchos años con dolor, han visto 1000 especialistas, les dicen es que no hay nada, es que está todo bien, pero es que yo tengo dolor. Pues hay que explicarles, ¿no? Hay que explicarles el por qué han tenido la enfermedad grave y ahora ya no la tienen, pero siguen con dolor, porque esta incertidumbre, este malestar contigo mismo y con el mundo, esta rabia, esto no ayuda. No ayuda. Entonces, si tú le explicas al paciente, mira, tienes dolor porque ha pasado esto y esto, le quitas misticismo, le quitas importancia entre comillas. Entonces el paciente se tranquiliza y directamente todas las vías inhibitorias del dolor se activan. Hay que recordar, por ejemplo, un pensamiento es un estímulo eléctrico, igual que te toquen. Si yo estoy en casa pensando, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor, a la larga acabaré teniendo dolor, porque yo estoy estimulando mi centro del dolor pensando. Es decir, es lo que decíamos antes, ¿no? El dolor puede ser asociado a un daño físico real o potencial. ¿Yo por qué no pongo la mano encima de una vela? Porque yo sé que me quemo, y esto es un pensamiento. Pues si yo estoy en casa y me enseñan a relajarme, a intentar no obsesionarme con el dolor, a hacer movimientos que permitan que mi cuerpo cada vez sea más elástico y cada vez me permita llevar mejor calidad de vida. Todo esto lo que estoy haciendo es estimular las áreas positivas del cerebro. De la misma manera como el cerebro se ha hipersensibilizado y se ha atrofiado hacia lo malo, él es plástico, él está en movimiento, con lo que podemos intentar volver hacia atrás. Ahora hay mucha recerca, mucha investigación en curso, por ejemplo, sobre la realidad virtual. Pacientes con dolor crónico que lo que hacen es visualizarse a ellos mismos sin dolor, y hay estudios muy potentes. Lo que está claro es que la endometriosis es una enfermedad muy compleja, que mal conocida, bueno, gracias a las asociaciones, a vosotros y a todo se está poniendo en marcha y ahora ya es mucho más conocida, pero lo que hay que hacer es generar unidades multidisciplinares, unidades de referencia potentes para que el paciente no esté 10 años con dolor. Si tú, en cuanto empieza, la tratas, la tasa de cronificación será muchísimo más baja. Y luego, una vez el paciente ya ha cronificado, pues bueno, entre todos, cada uno pone su granito de arena. En las técnicas del dolor, la fisioterapia, la urología, bueno, todo lo que sea. Son pacientes muy complejos y por lo tanto yo creo que tienen que ser tratados en unidades donde entre todos y aparte haya un diálogo, ¿no? Que no uno te diga A, el otro te diga B y el otro te diga que te lo estás inventando. Ya sabéis que trabajamos aquí en el Hospital Clínic, que somos un equipo cada vez más grande, por suerte, con cada vez más profesionales y que entre todos aprendemos unos de otros y vamos creciendo. Y bueno, pues que cualquier cosa, evidentemente, pues aquí estamos para intentar ayudar.